Esta, esta noche vamos a iniciar una nueva serie, un nuevo estudio sobre el libro de Ruth, libros del Antiguo Testamento. El libro de Ruth es el único libro en la Biblia que tiene por nombre precisamente el nombre de un gentil, es decir, un no israelita. Y muchos comentan que este libro lo escribió el profeta Samuel. Fue escrito en el tiempo de los jueces, que fue un tiempo después de la muerte de Josué y un poco antes del pueblo, que el pueblo coronara a Saúl como el primer rey. Además, es el único libro en la Biblia donde no se pronuncia la palabra Dios. Si usted lo ha leído, no se pronuncia esta palabra Dios, aunque vemos la manifestación, la misericordia de Dios, la soberanía de Dios. A pesar de las malas decisiones que se tomaron, vemos la fidelidad, la provisión y la redención de Dios. Tampoco se menciona la palabra amor, aunque es un libro el cual muchos lo han catalogado como una historia llena de amor y de lealtad. Incluso muchos ven este libro como una joya en la literatura, porque se describe esta hermosa historia, una relación muy íntima entre la suegra y su nuera, ¿sí? Este libro solo tiene 4 capítulos, el cual nos va a llevar muy poco tiempo estudiarlo. Pero, sin embargo, quiero decirles que el Señor nos va a hablar mucho. Amén. Nos va a hablar. El Señor nos va a incomodar. Va a hablar a nuestra vida. Porque tiene mucha exhortación, pero también nos va a confortar el Señor. Y nos va a dar aliento. Y esta historia comienza con una familia que vivía en Belén. Belén significa casa de pan. No lo olvide. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Vamos a abrir el libro de Ruth, capítulo 1, verso 1. Vamos a ir versículo por versículo, ¿sí? Muy interesante que este libro, y es la idea que nosotros queremos plasmar, presenta también el plan de salvación, ¿sí? Primero comienza hablando acerca de unos pecados que se cometieron y las consecuencias de estas malas decisiones. Después vemos la provisión de Dios, además vemos su providencia y finalmente vemos su redención. Y es muy interesante este libro. Dice el verso 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Noten cómo comienza este libro. Dice, en los días que gobernaban los jueces. En aquel tiempo, los jueces eran hombres que Dios había levantado para que de alguna manera trajeran libertad a su pueblo, pero también gobernaran. Los jueces eran guiados de parte de Dios para exhortar, para alentar al pueblo, para que éste se volviera a Dios. Pero si usted ha leído, por ejemplo, el libro de los jueces que está anterior a este libro de Ruth, menciona que en aquella época el pueblo hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que ellos querían. Es decir, había rebeldía en el pueblo. En aquel entonces existía una teocracia, es decir, Dios mismo gobernaba a su pueblo y Dios le dio las leyes a su pueblo por medio de Moisés, ¿sí?
leyes que fueron quebrantadas por los hijos de Israel una y otra vez. Mismas leyes que esta familia orquestada por Elimelec también quebrantaron, ¿sí? El pueblo en aquel entonces repetía un mismo patrón. Al principio amaban y obedecían a Dios, pero pronto se levantaba una generación donde desobedecían a Dios, adoraban a dioses falsos, se casaban con mujeres de otros pueblos, cosas que Dios mismo había prohibido. Y tal desobediencia traía como consecuencia que Dios levantara juicio. Si usted lee Levítico capítulo 4, lo lee en su casa, menciona que Dios a manera de corrección y de castigo haría que no lloviera, cerraría las ventanas de los cielos, traería mortandad, traería sequía, falta de pan. Y por consecuencia el pueblo tendría que huir, salir en busca del pan. Además levantaba a otros pueblos para que los oprimieran, ¿sí? No fue hasta que el pueblo se volvía a Dios de todo su corazón, se arrepentía de sus pecados, clamaba a Dios por misericordia, que Dios levantaba a un juez quien los libertara de sus enemigos. Entonces, ¿qué hacía Dios? Abría nuevamente las ventanas de los cielos y hacía llover sobre ellos su lluvia. Eso sucedía en el antiguo pacto. Esto era la manifestación de la misericordia de Dios. En ocasiones Dios tenía que actuar de una manera soberana, levantando la aflicción precisamente para que su pueblo se arrepintiera, para que se volvieran a Él. Pero déjenme decirles que hoy día en el nuevo pacto sucede lo mismo. Y no precisamente vemos escasez de alimentos, no precisamente vemos que hay sequías, no, sino que habla en un sentido espiritual. Dios hace que cesen sobre nuestras vidas las bendiciones. Y ya no vemos la provisión de Dios de una manera espiritual. Entonces nos damos cuenta que necesitamos de Dios, somos quebrantados por Él. Dios cierra las ventanas de los cielos para que tú y yo volteemos a ver a Jesús. Este es un acto de misericordia de Dios. Pero en los tiempos de los jueces, Dios actuaba de una manera literal. Él traía mortandad a su pueblo, Dios quebrantaba a su pueblo. Pero el pueblo no entendía. El pueblo repetía un mismo patrón. Era como una montaña rusa donde en ocasiones estaban arriba, adorando y sirviendo a Dios, pero en otras su condición espiritual estaba por los suelos, en descenso. Y este es el entorno en el que se da esta historia. Había sequía, había falta de alimento, había escasez, había una crisis económica muy severa. Por eso dice el verso 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Probablemente era un tiempo de juicio de parte de Dios. Y luego dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. ¿Esa familia dónde vivían? Pregunto, ¿dónde vivían? En Belén. ¿Cuál era su significado? Casa de pan. Pero ellos dejaron su tierra, la tierra prometida, la casa de pan, para buscar el sueño moabita. Como muchos dejan su tierra para buscar el sueño americano. Bueno, ellos hicieron lo mismo. Ellos salieron en busca del alimento, salieron en busca de mejores oportunidades. Y fíjense, lo interesante aquí es que al dejar la casa del pan, a dejar la tierra prometida, ellos viajaron a una nación que delante de Dios era perversa. Ellos fueron a una nación a buscar provisión. ¿Ustedes creen, pregunto, que les iría bien en otra tierra? ¿Saldría todo bien? ¿Encontrarían realmente ese sueño moabita? Mire,
Aquí es muy importante entender quiénes eran los moabitas. Usted recordará aquel pasaje donde las hijas de Lot lo emborracharon, ¿recuerdan? Para acostarse con él. Bueno, de allí uno de sus hijos surgieron los moabitas. Y los moabitas eran idólatras. Ellos adoraban al dios Moloc. Dicho dios tenía en su boca llamas de fuego, carbones encendidos, donde la gente en adoración a Moloc le ofrecían a sus hijos, los pasaban por el fuego. Los amonitas eran considerados un pueblo hostil. Incluso poco tiempo después, el mismo rey Salomón construyó lugares de culto a Moloc, dios de los moabitas. Cuando las mujeres desviaron su corazón, recuerdan, para que desobedeciera a Dios. Entonces, uno se pregunta aquí, ¿qué esperamos o qué le sucederá a una familia que deja la casa de pan, el lugar, la tierra prometida, donde está Dios, para irse a una nación de idólatras, para un pueblo enemigo? ¿Cómo les va a ir? Seguramente se van a contaminar, les va a ir muy mal, van a padecer. Y lo vamos a ver más adelante, sucedieron cosas trágicas. Lo mismo sucede con nosotros, hermanos. ¿Qué espera alguien cuando se congrega, pero de repente se aparta de los caminos de Dios y se va al mundo? ¿Qué le espera? La Biblia dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué le va a pasar a una persona así? Primero se va a enfriar, se va a contaminar, se va a alejar de Dios y va a traer muerte a su vida. Entonces, este padre de familia, al ver la situación en su nación, al ver que no había alimento, cayó en desesperación. Y usted sabe que un padre de familia, cuando ve que pues no tiene trabajo, ve que la economía está por los suelos, ve que en su alacena no hay alimento, usted sabía que un padre cae rápido en desesperación y hace todo lo necesario por suplir las necesidades de su hogar. Al ver a sus hijos con hambre, no se queda de brazos cruzados. Desesperadamente busca ayuda. Pero escuchen bien, el problema con Elimelec fue que no le pidió ayuda a Dios, ¿sí? Y debemos verlo de esta manera. Él tomó una decisión de abandonar su ciudad para ir en busca del sueño moabita. Dejó la casa del pan para buscar el pan en campos de Moab y sin consultar a Dios. Por eso dice el verso 2, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El significado de los nombres en aquel tiempo denotaba carácter. Al ponerle los nombres en aquel tiempo, inclusive se profetizaba acerca de ellos. Y al ver el significado de estos nombres nos van a ayudar para entender bien la historia. El nombre de Elimelec significa mi Dios es rey. No olvide este nombre, hermano, ¿sí? El significado. Mi Dios es rey. Ahora, en aquel tiempo no había un rey en el pueblo como las otras naciones. Y de acuerdo a este nombre,
¿quién es el que reinaba sobre el pueblo de Israel? ¿Quién reinaba? Dios. Esto es teocracia, ¿sí? ¿Quién gobernaba al pueblo? Era Dios. Y esto significa el nombre de Elimelec: mi Dios es rey. El nombre de Noemí significa placentera, dulce y agradable. Estos nombres de alguna manera nos muestran su carácter. Es decir, Noemí era una mujer placentera, una mujer de carácter dulce y tierno, una mujer que estaba llena de placer por lo que tenía. Ella tenía un hogar, tenía a sus 2 hijos y a su esposo. Y en ocasiones esto es lo que valora más una madre. Una madre a veces no le importa tener la casa de 3 pisos, no le importa tener o comer, ¿verdad?, grandes manjares y carne. Muchas veces lo que a la mujer le importa es tener a la familia unida, ¿sí? Entonces esta mujer era placentera, era dulce, era tierna, contenta con lo que tenía. Pero Elimelec, cuyo nombre significa mi Dios es rey, pues esperaba que viviera su vida bajo el reinado de Dios, ¿sí? Que se sometiera en obediencia a Dios. Pero sin embargo, ¿qué sucedió? No consultó a Dios y salió de su tierra, ¿sí? Los padres, en aquel tiempo, al ponerle nombre a sus hijos, lo hacían en una manera en la que, o más bien, como ellos los veían, les ponían su nombre. Y también lo que sucedía en su entorno, bajo eso también les ponían su nombre. Por ejemplo, Moisés. ¿Moisés qué significa? Sacado de las aguas, ¿sí? Y ese nombre surgió cuando la hija de Faraón, ¿recuerdan? Lo rescató del río. Isaac significa risa. Y es precisamente aquella escena donde su madre Sara se burló, ¿verdad?, cuando el varón de Dios le dijo: vas a tener un hijo y de tu esposa, y ella se rió. ¿Cómo va a ser esto? Y de ahí surgió el nombre. Bueno, el nombre de los hijos nos dice mucho. Malón significa enfermo o enfermizo. Quiere decir que cuando él nació probablemente vieron algo en él, algo que no cuadraba, así que no estaba completamente bien de salud. Entonces le pusieron Malón. Y que León significa frágil o cansado. Vieron también algo en él para ponerles estos nombres. Y eso, hermanos, explica más adelante por qué ambos murieron a temprana edad, ¿sí? Malón y que León. ¿Cuántos le quieren poner así de nombre a sus hijos? Entonces, en este contexto, en el pueblo de Israel no había alimento, había problemas. Por esa necesidad tuvieron que partir a los campos de Moab. Ahora, la distancia entre Belén hacia Moab, hacia los campos de Moab, son aproximadamente 90 kilómetros. Y eso nos dice mucho. Porque para poder llegar hasta los campos de Moab, ellos tuvieron que atravesar el Jordán. Y además de esto, rodear el Mar Rojo. ¿Y eso qué nos dice, hermanos? ¿Qué nos dice? Que ellos regresaron muy cerca de donde Dios tiempo atrás los había sacado. Ellos estaban muy cerca de Egipto, y Egipto significa en la Biblia el mundo, o pecado, o esclavitud. Entonces ellos dejaron la casa del pan, la tierra prometida, para irse, en pocas palabras, al mundo, a la esclavitud. Esto nos dice mucho, hermanos. Sí. Desde allí vemos que ya todo salió mal en esta familia. Su vida cambió. Recordemos que Dios les advirtió diciendo
que echaran a sus enemigos cuando entren y poseen la tierra que Jehová tu Dios les ha jurado. Deben de echar fuera a los heteos, a los amorreos, a los fereceos, etcétera, etcétera. Y les prohibió que no tuvieran comunión con ellos, precisamente porque eran pueblos paganos, idólatras, pueblos que arrojaban a sus hijos al fuego. Y eso es detestable a los ojos de Dios. La Biblia muy claramente dice que qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Ninguna. Pero ¿qué hizo Elimelec? Salió de la casa del pan para buscar pan con sus enemigos. Y los moabitas eran de lo peor. Incluso Dios describe a este pueblo como suciedad. En el Salmo 60, verso 8 dice: Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. Es decir, esa vasija para lavarme era como aquel recipiente que estaba en la entrada de un hogar donde los extranjeros llegaban y se lavaban los pies. ¿Qué dejaban en esa vasija? Su mugre, la dejaban sucia. Bueno, para esto eran los moabitas delante de Dios, ¿sí? Incluso los moabitas eran peores que los sodomitas. Y cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, ¿qué se nos viene a la mente? La inmoralidad sexual que había, ¿sí? Entonces, en esta nación había pecado, había idolatría, hacían cosas que delante de Dios eran malas, y todo esto trajo consecuencias malas. La peor o mayor consecuencia que trajeron a sus vidas fue la muerte. Verso 3: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Pregunto, ¿era el plan de Dios que Elimelec muriera en tierra ajena, en tierra extraña? No. Y por eso yo les mencionaba que esto de alguna manera nos presenta el plan de salvación, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y lo único que nos deja el mundo y la desobediencia a Dios es muerte. Este hombre trajo desgracia a su hogar. ¿Por qué? Porque dejó a su esposa viuda y a sus hijos huérfanos en tierra de extraños. Entonces ya ahí vemos que todo está saliendo mal. Elimelec, quien debía de haber confiado en su rey, quien debía primeramente consultado a Dios, muere en ciudad extranjera. Se sale del plan de la voluntad de Dios y muere en un lugar lejos de su tierra. Ahora, para que el pueblo nuevamente recibiera las bendiciones de Dios, para que Dios nuevamente enviara su lluvia y así pues haya alimento en su casa, el pueblo necesitaba arrepentirse de sus pecados y confiar en la provisión de Dios. Esto era lo que debía de hacer Elimelec y su familia, ¿sí? Y es lo mismo que tú y yo debemos hacer cuando hay escasez. No caer en desesperación, amén, sino confiar en Dios. Pero este hombre tomó esa mala decisión. Y muchas veces tú y yo hacemos lo mismo. Podemos llamarle a Dios mi rey, pero no permitir que Él reine sobre nuestras vidas. Podemos llamarle a Él Señor y no someternos a su voluntad. Podemos llamarle Jehová Jireh, Jehová proveerá, y no confiar en Él en tiempos difíciles. El ser humano cuando está en crisis, esto lo orilla a tomar malas decisiones. Cae en desesperación y cuando está en desesperación hace cosas que no agradan a Dios. Por ejemplo, roban, mienten, extorsionan
Y ellos utilizan la excusa, no es que tengo necesidad de mi familia. Y yo quiero darles lo mejor a mi familia, sí, pero ¿a costa de qué? De robar, de extorsionar, inclusive de abandonarlos, ¿sí? Cuando se trata del bienestar de nuestras familias, lamentablemente muchos tienden a priorizar lo económico que lo espiritual. Es decir, voy a dejar de congregarme para enfocarme más en mi trabajo para que a mi familia no le falte nada. Pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos actuado así? Dudamos de la provisión de Dios y damos por sentado que es más importante la necesidad económica que nuestra necesidad de Dios. ¿Cuántos casos no conocemos de personas que se enfocaron en ganar más dinero y terminaron perdiendo sus vidas? ¿Cuántos casos no conocemos así? Se fue a buscar el sueño americano, pero nunca llegó. Y muchos mueren ahogados, ¿verdad?, en el río. Hay un peligro, hermanos, en priorizar las cosas del mundo que las cosas de Dios. Pregunto, ¿qué es lo que debe de ser primero en nuestra vida? La comunión con Dios, el no dejar de congregarnos, en ser fieles a Él, en confiar en Jehová Jireh. Dios proveerá. Y no importa si en nuestro hogar verdaderamente hay escasez y estamos comiendo frijolitos, todo eso se disfruta porque hay contentamiento en el corazón, porque estamos bien delante de Dios y tenemos paz y experimentamos su amor, el gozo. Pero usted sabe que hay mesas donde sí hay un manjar, pero no se disfruta porque no hay paz. No hay paz principalmente para con Dios. Y eso que está pasando con Elimelec, él se salió de la casa de pan y metió a su familia a una nación perversa. Y aquí, ¿verdad?, sin afán de condenar esta acción por Elimelec, yo creo que todos nosotros en alguna ocasión hemos hecho lo mismo, me incluyo. Todos nosotros hemos hecho lo mismo. Priorizamos más nuestras comodidades, priorizamos más nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños. Ponemos en objetivo nuestros sueños y lo hacemos a costa de sacrificar las cosas de Dios. Buscamos tener más dinero, pero cuando tenemos ese dinero nos damos cuenta que no sirve de nada, que no vale la pena. Y muchos se enferman, se desgastan en trabajar tanto, se enferman, que con el dinero que ganan, pues para cubrir sus enfermedades, sus necesidades. El plan y el propósito de Dios para esta familia y para todos y cada uno de nosotros es a confiar y a esperar con paciencia la providencia de Dios. Así tú y yo debemos actuar en todo tiempo. Así que no caigas en desesperación, porque ciertamente tenemos necesidades, Dios las conoce, pero Él en su palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y si hay desesperación, si hay ansiedad en tu corazón, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? Diga, de mí y de mi familia. Amén. Tristemente, Elimelec y Noemí confiaron en su propia prudencia, hicieron planes en su mente, pero no tomaron en cuenta a Dios. Y fíjense, ellos quizás planearon en su corazón emigrar a esta ciudad solamente un corto tiempo, pero no fue así. Vino otro problema. Y murió Elimelec, verso 3,
marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y se quedaron allí unos 10 años. Fíjese bien, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros nos vaciamos de Dios y nos llenamos del mundo? Transgredemos los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos de Dios que Él le había dado a su pueblo en Deuteronomio 7, verso 3, se los leo en la Nueva Traducción Viviente: no te unas en matrimonio con su gente. Aquí está hablando de los gentiles. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos de las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Aquí en este texto, hermanos, el Señor ya nos resumió lo que sucedió con esta familia. ¿Qué hicieron estos muchachos? Se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y ellos aplicaron la típica, ¿verdad? Me voy a casar, pero lo voy a convertir. Decía un pastor, será en sapo, porque para que lo conviertas, aplicaron la misma, ¿sí? Y lo peor es que habitaron allí unos 10 años. Hermanos, en 10 años en tierra ajena, 10 años en el mundo, pues aprenden muchas cosas malas, ¿sí? Y eso pasa muchas veces con muchos jóvenes. Dicen, me voy a apartar de la iglesia por un tiempo, nada más, un tiempo. Como si tuvieran el control de eso, ¿verdad? ¿Y qué vemos después? Pasan 15, 20 años. La Biblia dice que un abismo lleva a otro abismo, y cuando se dan cuenta o entran en sí, se dieron cuenta que pasó mucho tiempo en sus vidas y cuán alejado de Dios se encuentran. Inclusive que hasta les es imposible regresar nuevamente a Dios. Y ellos tienen el pensamiento, no, pero cuando yo regrese, entonces sí tomaré en serio las cosas de Dios. Ni toman en serio su vida, ¿verdad? Ni la valoran. Vean las consecuencias de apartarse del Señor. Verso 5. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vino la desgracia a sus vidas. Vemos aquí 3 viudas. En aquel tiempo era muy complicado que una viuda sobrellevara su vida, porque ellas dependían del varón. Había muy pocas, mínimas oportunidades para las mujeres. Y eso es una tragedia, hermanos. Ellas quedaron viudas. Esto sucedió porque se quedaron allí 10 años. Y lo paradójico de todo es que abandonaron su tierra Belén para no morir, viajando a la tierra de Moab, donde encontraron la muerte, donde murieron. Y eso dice mucho, hermanos. La Escritura dice en Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice allí? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Dios no iba a permitir que su pueblo muriera. Era una prueba, Él los estaba quebrantando para que el pueblo se volviera a Él. Y una vez vuelto a Él, Él iba a derramar sobre ellos esas necesidades, como el alimento, como el pan. Pero aquí es lo paradójico, que ellos al intentar salvar su vida, la perdieron. Enfocaron sus deseos propios,
su seguridad, su comodidad, y eso los llevó a perder su vida espiritualmente, y después vino la muerte física. Pregunto, ¿cómo es que viene la verdadera ganancia a nuestras vidas? ¿Cómo? Al perder nuestra vida, al negar nuestros sueños, nuestro ego, nuestras aspiraciones, nuestros sueños, al negarnos a todo eso y seguir a Jesús, seguir sus mandamientos, su palabra, confiar en Él. Y como resultado esto traerá a nuestras vidas salvación. Pero por querer ganar el mundo y olvidarse de Dios, destruyeron su familia y lo único que encontraron fue pan, pero de dolores. Verso 5, y murieron los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de sus maridos. Es algo muy triste, muy doloroso cuando la muerte llega en una familia. Es muy doloroso. Esta mujer, quien alguna vez era placentera porque lo tenía todo, de un momento a otro queda desamparada, queda desconsolada. Y aquí, hermanos, es muy difícil ponernos en los zapatos de ellas y experimentar ese dolor. La Biblia menciona de hombres, personajes que vinieron tragedias a sus vidas, y una de ellas fue Job, ¿verdad? Él experimentó un pan de aflicción muy grande. Otro claro ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo también. Sufrió el abandono, el desprecio, fue acusado injustamente y crucificado en una cruz. Y ahora esta mujer queda desamparada, desconsolada, sin sus hijos. Pero fíjense bien, aquí es donde vemos la manifestación de la misericordia de Dios. Noten cómo Dios se valió de toda esa aflicción con un propósito. Y déjenme decirles que el propósito de Dios era eterno. A pesar de su desobediencia, Dios no los dejó desamparados. Aquí vemos la fidelidad de Dios. A pesar de que tú y yo somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Y Él los atrajo nuevamente con cuerdas de amor de vuelta a casa. El plan de Dios se iba a llevar a cabo nuevamente en su casa. Por eso, en el verso 6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué había hecho Dios? Se acordó de su pueblo, tuvo misericordia y ya les había enviado el pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento esta mujer reaccionó para volver a su casa? ¿Hasta cuándo? Hasta que vinieron las desgracias. Tristemente así somos muchos de nosotros, hermanos. Y Dios permite en ocasiones que venga algo fuerte en nuestras vidas para voltear a ver a Dios, para voltear a ver que en la casa de Dios hay provisión y que nosotros estamos perdidos buscando el pan en otro lugar donde no deberíamos estar. La provisión y la bendición de Dios, ¿dónde está? En su casa. Amén. En su casa. Pero dice la Escritura que cuando Él visitaba a su pueblo, ¿cómo estaba su casa? ¿Recuerdan a Jesús cuando visitó a su pueblo? ¿Cómo estaba su casa? Él dijo: ustedes habéis hecho de mi casa casa de ladrones. ¿Y qué hizo? Él volteó todo. Los corrió. Y Él dijo: mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Esta mujer, como aquel hijo pródigo, cuando ya estaba en el lodo cenagoso, estaba con los puercos y dijo: aquí no hay comida.
Y entró en sí y dijo: en la casa de mi padre hay pan. Volveré, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa mujer entró en sí, hermanos, y dijo: ¿qué hago aquí? Voy a mi casa, a la casa de pan. Hermanos, tú y yo tenemos una urgencia y Dios nos ha llamado a interceder por todos nuestros hermanos en la fe que se han alejado. Amén. Para que entren en sí, para que se den cuenta cuán alejados están de Dios, para que reaccionen y se vuelvan a Él. Noten cómo Dios ya había enviado su provisión a su pueblo, pero ella, después de 10 años, se dio cuenta. ¿Usted cree que Dios había permitido 10 años de juicio sobre su pueblo? No lo explica la Biblia, probablemente no. Los mensajes no llegaban de un momento a otro como el WhatsApp. Pero después de 10 años se dio cuenta que ya había provisión en su pueblo. En una ocasión Dios le dijo a Elías: vete al río y allí te enviaré comida. El río Sequín. ¿Y ustedes recuerdan quién le enviaba el alimento a Elías? Los cuervos. ¿Pero qué le enviaban, hermanos? Un pedazo de pan y un pedazo de carne. Si Elías no se hubiera ido al arroyo, yo le pregunto, ¿encontraría carne en otro lugar, siendo que había sequía también en el pueblo? No. Hermanos, Dios siempre nos va a dar mayor, nos va a dar en abundancia, a manos llenas de lo que tú y yo le pidamos. Pero Él quiere que confiemos en Él. Verso 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Aquí, hermanos, Noemí manifestó un amor desinteresado por sus 2 nueras. Ella las despidió. Ella dijo: yo ya soy una carga para ustedes. Regresen y vuélvanse a casar. Quédense aquí en su tierra. Hoy día una mujer con un pensamiento egoísta diría: pues cásate con otro, cásate con alguien más y así yo ya me voy a redimir. Pero Noemí no pensó en eso. Ella pensó en el bienestar de esas 2 muchachas y dijo: ustedes cánsense con su pueblo. ¿Qué hacen conmigo? ¿Sí? Y en el verso 10 dice: y dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviere con un marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotros de esperarlos hasta que fueseis grandes? ¿Habéis quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Aquí Noemí, hermanos, ella lo que está haciendo, se está desprendiendo de, obviamente Noemí las amaba, pero ella está dispuesta a desprenderse de ellas para que ellas logren conseguir un mejor futuro, ¿sí? Y al hacerlo, fíjense, estaba preparando el escenario para que se manifestara la lealtad de Ruth. Y esto es maravilloso, hermanos, lo que hizo Ruth.
Verso 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Qué hizo Orfa? Se fue. ¿Qué hizo Ruth? Se quedó. Verso 15. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. ¿A qué se volvió Orfa? A su vida pagana, a sus dioses, al mundo. Ella estaba a gusto en el mundo. Pero vean, respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieras viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esta declaración que hizo Ruth es la declaración de fe, hermanos. Es la declaración salvadora. Ella en ese momento está aceptando a Dios como su único Señor y Salvador de su vida. Es maravilloso, ¿no? Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Déjenme decirles que este es el resultado o es el fruto del esfuerzo de Noemí. Esto nos muestra que Noemí era una mujer íntegra. Y para que Ruth hubiera quedado cautivada por el Dios de Noemí, pues ella tuvo que ver en Noemí a Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. No es necesario darle de bibliazos a nuestros seres queridos. Lo único que necesitamos es modelarles a Jesús. Amén. Y que el resultado de que tú y yo modelemos a Jesucristo en nuestra familia, en nuestra sociedad, el resultado, el fruto va a ser gente que nos diga: yo quiero conocer a tu Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta declaración de Noemí, de Ruth, manifiesta o desde allí surge, hermanos, el cumplimiento del plan de Dios para esta familia. Algo, hermanos, que trae, no se lo quiero adelantar, pero es de enorme bendición, a tal grado que Ruth tuvo un hijo. Su hijo fue, el hijo de su hijo fue, ¿recuerdan? El padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Y del linaje de David vino nuestro Salvador. Eso es un spoiler, pero quise mencionarlo aquí porque vea la grande bendición que trae seguir a Cristo, hermanos. Amén. La Biblia dice, Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y ese es nuestro reto, hermanos. No solamente entregó Ruth su vida a Dios, sino también hizo un juramento de lealtad. Verso 16: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hermanos, esta mujer manifestó una lealtad con su suegra. Y este es el versículo que comúnmente se utilizan los novios al casarse, ¿sí? En señal de compromiso, de amor, de lealtad hacia la pareja. Y el resultado de eso, hermanos, trajo enorme bendición a sus vidas. Ruth tuvo una determinación. Ella dijo: tu Dios será mi Dios. Ya no es solo tu Dios, ahora es mi Dios. Yo no voy a volver como Orfa a sus dioses, no. Yo ahora voy a volverme a Dios. Ahora tu pueblo y sus costumbres, su cultura, su ley, será mi ley. Esto es lo que sucede cuando una persona se convierte al Señor. Para mí ahora el vivir
es Cristo. Amén. Ella se determinó a seguir a Jesús. Desde ese momento, hermanos, vemos el plan de Dios, vemos la provisión de Dios, capítulo 2. Vemos la redención de Dios, capítulo 3. Y vemos, la provisión, la providencia y la redención, el capítulo 4. Esto sucede con todo creyente cuando se vuelve a Dios de todo su corazón. Y esta mujer, no siendo judía, cambió la historia del mundo, hermanos. No solo cambió su condición, ella cambió el curso de la vida. Alcanzó, fíjense, esa promesa que Dios le había dado a Eva, cuando le dijo, de tu simiente vendría el Salvador. Es decir, del vientre nacería el Salvador, y desde esa línea genealógica fue incrustada esta mujer, hermanos, siendo una mujer moabita, pero una mujer que se volvió a Dios de todo su corazón, abandonó sus dioses, abandonó a su pueblo, sus costumbres, su cultura, y decidió seguir al Dios de Noemí. Por eso dice el verso 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha sido testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Cuando ella dice, yo me fui llena, quiere decir, yo me fui con esposo e hijos. ¿Y cómo regresó? Lo que ella no se daba cuenta, que llevaba consigo una nuera, hermanos. Una nuera muy valiosa, lo vamos a ver, hermanos. Y esto es lo maravilloso de este libro. Una nuera muy valiosa, acompañada de la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos. Entonces esta mujer no regresó vacía. Amén. Sí recibió el trato de Dios. Dios la tuvo que afligir por un momento. Y la Escritura dice que Dios mismo hiere, pero Él mismo sana, Él mismo nos venda. Amén. Y entonces, verso 22. Y así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. La historia de nuestra vida puede tomar un giro cuando tomamos una decisión con determinación. La decisión que tomó Ruth de abandonar su tierra, dejar sus dioses, su cultura, al hacerla con determinación, trajo bendiciones a sus vidas. Y este es el reto que Dios nos lanza a nosotros. Tú y yo debemos estar o tomar la decisión de quitar de nuestras vidas cosas que a Dios no le agradan. Quizás debes renunciar a malas amistades que Dios te ha dicho, corta con eso. Quizás debas borrar páginas de internet que contaminan tu vida. Quizás debes dejar de frecuentar lugares que Dios te ha dicho que no estés. Quizás debes de desprenderte de algo. Debes aplicar la palabra de Dios a tu vida. Miren, siempre la predicación del Evangelio nos va a llevar a tomar decisiones. Y el día de hoy el Señor espera que tú y yo tomemos una decisión. ¿Qué estamos dispuestos a abandonar
¿Qué estamos dispuestos a dejar para seguir al Señor? Para manifestarle una mayor y mejor lealtad a Dios. La Biblia dice que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por la cual Dios la envió. Y es necesario, hermanos, que esta palabra que Dios ha enviado produzca frutos. Esa mujer, Ruth, ella fue determinante en su decisión, que alcanzó la gracia de Dios. Y Noemí, aunque al principio no entendía todo esto, la mujer que por un momento se llamó placentera, ella misma se puso como Mara, amargada. Eso depende de nosotros, hermanos. Cuando dejamos de confiar en las promesas del Señor, así se vuelve nuestra alma, nuestro espíritu, amargo. No hay gozo, no hay satisfacción en las cosas del mundo. Nuestras riquezas, nuestra gloria, la paz, el amor, solamente se encuentra en la casa de pan. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a hacer una oración y demos gracias. Demos gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia, porque en ocasiones el Señor va a hacer que se levante la aflicción a nuestras vidas. Pero esto es una manifestación de la misericordia de Dios. Todas estas historias y verdades bíblicas han sido reveladas para nuestro ejemplo. Y es mejor aprender de ellas. Aprendiendo de cabeza ajena, el apartarnos, el irnos al mundo no nos irá bien. No salgamos de la casa del pan donde encontramos la provisión, el alimento, la palabra de Dios para ir en busca del sueño moabita, donde lo único que traerá a nosotros es muerte y desgracia. Pero hoy toma la decisión y afírmate en el Señor y dile: Señor, me afirmo en tu palabra. He determinado en mi corazón seguirte, así como lo hizo Ruth. Ahora considerarte como mi rey y permitirte que reine sobre mi vida, como mi Señor, y someterme a tu voluntad, como mi único Salvador de mi vida. Señor, confiamos en ti y en tu palabra. Tú eres todo para nosotros, Señor. Descansamos en tus promesas, que tú nos proveerás todo lo que nos hace falta en tu tiempo, Señor. Pero perdónanos si en ocasiones priorizamos otras cosas que no eres tú, y abandonamos o dejamos de hacer cosas que eran agradables delante de tus ojos para hacer cosas que no convienen. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor. Somos débiles. Te hemos fallado una y otra vez, pero tú permaneces fiel y te damos gracias. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias porque son nuevas cada mañana. Porque el día de hoy, Señor, a pesar de todo lo malo que hacemos, Señor, tú nuevamente nos atraes con cuerdas de amor. Y lo único que esperas de nosotros es que nos arrepintamos, que nos volvamos, que abandonemos nuestra vida de pecado. Y entonces tú enviarás sobre nosotros tu lluvia, tu provisión, tus bendiciones. Señor, ayúdanos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice sus familias, cubre sus necesidades. Llévalos con bien, Señor, de regreso hasta sus casas. Te doy gracias, Señor. Bendícelos, guárdalos. Permite, Señor, que tu palabra remueva hasta lo más íntimo de sus pensamientos y que quite todo aquello que no te agrada, Señor. Ayúdalos, bendícelos. Te damos gracias, Señor, esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Gloria al Señor. Den un aplauso fuerte al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde. Si Él nos permite, nos vemos el próximo servicio. Dios les bendiga a todos.